Santo, para que tú pases, Señor, un carbón hirviente, Señor, por los labios de nuestro amado pastor, Señor, para que Él hable lo preciso y solo lo que tú quieres que hable, Señor. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y benevolente, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las vidas que están aquí, Señor. Declaramos, Señor, que tú haces un cerco alrededor de ellas, Señor, y te las pones adelante, Señor, y no las dejas que continúen más, Señor, hasta que se pongan a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento hermoso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a estos preciosos pequeños y pequeñas, Señor, que están en esta casa de oración. La recibimos con todo el amor, Señor, y te agradecemos porque tú has hecho milagros, Señor. Porque donde no había, Señor, pusiste, Padre Santo. Y te damos gracias por eso, Padre amado. Gracias, Señor, por la palabra que es viva y eficaz, Padre. Que aunque nosotros queramos pensar en algo, no nos permita, Señor, sino que esa tu palabra traspasándonos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, Dios bendiga, buena tarde. Bueno, con esos tres me voy a encargar hoy. El resto, pues no sé. ¿Cómo están? Dios les guarde. Bienvenidos, bienvenidas. Dios es bueno. Bueno, para dos, Dios es bueno. Para el resto, no creo. Bendito. Dios es bueno. Dios te ama. Dios te ama. Dios es magnífico. Bueno, príncipes, princesas, bienvenidos, bienvenidas. Sé que Dios va a hacer cosas magníficas el día de hoy. ¿Sí? Sé que Dios es bueno. Hoy tengo que hablarte de un tema interesante. Si viniste a ver a un predicador, pues después hacemos que hagas la oración de salvación, ¿ya? Pero si viniste a escuchar de Dios, estamos en el mismo sentir. Amén. Porque ahí sé que no son seguidores de hombres. ¿Estamos acá? Ok. Pues sonríele al que está al lado tuyo mientras yo acá abro mis apuntes. Si no hay nadie al lado tuyo, pues asumo que aunque sea un ángel se ha de haber sentado al lado tuyo. Así que igual sonríele. Amén. Bendito Padre, gracias, soberano. Perfecto. Bueno, entiendo que Dios va a hacer algo magnífico hoy. ¿Sí? Espero que no te haya salido de la presencia. Amén. Ñaño lindo, ¿cómo vamos? Príncipe, bienvenido. Sí, es el nuevo. Ahí, saludos, saludos. Ay, ay, ay. Bueno, en Salmo 150 dice, en la versión hebrea mesiánica, ¿ya? Dice, exhortación a alabar a Dios. ¿Por qué titula exhortación? ¿Ah? Porque exhortación es una llamada de atención a que no se le alaba.
Bueno, creo que vamos por buen camino, ¿sí o no, Ani? Estamos bien. Una exhortación es una llamada de atención por algo que no haces. Y esa exhortación viene para que, pues, como Dios es hiper mega bueno, ¿ya? Te exhorta para que hagas eso que no estás haciendo y no tengas problemas. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces acá titula exhortación a alabar a Dios con, ¿ya? Instrumentos de música, ¿ya? Y más allá al lado dice aleluya, o sea, alabado sea el Señor. Y en esta traducción de Salmo 150 dice, Padre, leo tu palabra en el nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo, dice, aleluya, alaben a Elohim. O sea, Elohim tiene que ver con, es una frase hebrea, una palabra hebrea que describe a Dios, pero en su triunidad, ¿ya? Tú has de haber escuchado Trinidad, perdón, amado. Sí, en una triunidad. Normalmente decimos Trinidad, que viene dentro del contexto, pero una triunidad es una unión de tres que forman uno, ¿ya? Entonces dice Elohim, en algunas traducciones hebreas significa dioses, por decirlo así, hablando de una forma general, ¿ya? Pero en el contexto bíblico tiene que ver con Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Entonces, alaben a Elohim en su lugar Makon Kadosh, en su lugar santo, ¿ya? En su trono, en su lugar donde Él está. Alábenle en la bóveda celestial de su poder. ¿Qué es una bóveda? Te voy a leer acá textual. Ahorita me voy a meter en el Google, así, ese ratito, ¿ya? Vamos a ver qué sale con bóveda, ¿ya? Aquí dice, bóveda es una estructura arquitectónica curva, una bóveda, ¿ok? Generalmente de piedra, ladrillo o hormigón. No tiene un material específico, pero una forma así, ¿ya? Diseñada para cubrir espacios entre muros, pilares o columnas. Funciona bajo compresión, distribuyendo cargas hacia los extremos y se utiliza para crear techos, cubiertas o estructuras subterráneas. Tipos comunes incluyen cañón, arista y crucería. Bueno, eso es una bóveda, ¿ya? Entonces es algo que cubre. Entonces aquí dice, alábenle en la bóveda celestial de su poder. Quiere decir que una bóveda es una estructura así, media cóncava, ¿ya? Por decirlo así, que es el sitio donde Él está y ahí hay alabanza. Por eso algunos que tienen esta terraplanistas que dicen que la tierra es plana, no me voy a meter ahí profundo porque después algunos vayan a apostatar de la fe después, pero eso es asunto de otra prédica. Pero algunos terraplanistas dicen que la tierra es un círculo así, no una esfera, y que hay una bóveda basándose en esto. Pero pues algún rato leemos el libro de Job y vamos a descubrir algunas cosas. Pero más abajo dice, alábenle por sus obras poderosas. ¿Qué es una obra poderosa? Algo que Él hace, ¿ya? Algo que Él hace, ¿ok? Alábenle por su grandeza inmensa. Alabanza es una forma de hablar de Él, músicamente hablando, ¿ok? De lo que Él hace y de quién es. ¿Me captaron? Por eso dice, alábenle por sus obras poderosas, ¿sí? Alábenle por su grandeza inmensa, alábenle con golpe de shofar, ¿ok? No dice ni siquiera sonido, sino con golpe de shofar, no significa que demos el shofar contra el sol, ¿no? Shofar, para los que no saben qué es shofar, es este cuerno que tengo acá, que es, algunos le dicen trompeta, ¿ya? Alábenle con arpa y lira, alábenle con panderos y danza, alábenle con flauta e instrumentos de cuerda y el órgano. ¿Estamos acá? Alábenle con címbalos retumbantes. ¿Ya? ¿Estamos acá? Alábenle con címbalos retumbantes de júbilo. ¿Ya? Que todo lo que tenga aliento, en la versión Reina Valera dice que todo lo que respira, pero acá dice todo lo que tenga aliento, alabe
a Yahweh, aleluya. ¿Qué es todo lo que tenga aliento? Todo lo que está vivo, todo lo que tenga una alma, un espíritu. ¿Estamos? Si lo que te acabo de leer no entra dentro de tu contexto de alabanza, ¿qué crees? No se peleen uno a la vez. Si lo que te acabo de leer no entra dentro del contexto que tú conoces como alabanza o lo que tú crees que hacías como alabanza, ¿qué crees? Vamos, dilo, Ani. No sabemos alabar. Ah, estamos acá. No se moderniza. ¿Perdón? No se moderniza. ¿No qué? No se moderniza. O sea, se dice que un instrumento de ahora hay otro. Claro. Ahí entra, dice instrumentos de cuerda. Ahora hay muchos instrumentos que entran dentro de esa categoría, o címbalos, o panderos, o trompetas. Entonces habla de muchos instrumentos, ¿ya? Pero si no tienes instrumentos, dice que tienes que alabarle por sus obras poderosas, con su grandeza. Habla de un montón de tipos de alabanza que a él le debes hacer, ¿ya? Obviamente vas a decir, híjole, y si yo no sé tocar un instrumento de cuerda o que de percusión, ya no le puedo alabar. No se refiere netamente a eso, por eso te dice algunos puntos. Por sus obras poderosas, por su grandeza, alábele con golpe de shofar, con arpa, con lira, o sea, te está dando muchas formas en que lo puedes alabar. Panderos, danza, flauta dentro de lo que es instrumentos de viento, ¿ok? Panderos dentro de lo que es dentro de instrumentos de percusión, todo lo que tengas que golpear, ¿ok? En algunas traducciones hebreas, la palabra pandero está cambiada por tambor, ¿ya? Ojo, sí, instrumentos de cuerda y órgano, teclas, cuerdas, ¿ok? Alámbele con címbalos retumbantes, aunque sea con un palito. ¿Estamos acá? De júbilo, que todo lo que tenga aliento alabe a Yahweh. Y dice aleluya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué arranco con esto? Porque la prédica de hoy es interesante. Todas las prédicas son interesantes porque se habla de él. ¿Sí? Eso es lo que hace interesante una prédica. Y la prédica de hoy tiene que ver con conociendo al Espíritu Santo. Eso te pasé al chat de la iglesia y te puse que se viene una temporada del despertar de los hijos de Dios. Porque para que haya un despertar tiene que haber un adormecimiento. Vamos, adora su presencia. ¿Estamos acá? Amén. Así que déjame orar para empezar. Eterno Dios, gracias por cada hijo e hija tuya que está hoy aquí presente. Gracias, Dios eterno, por cada alma hecha a tu imagen y semejanza. Crean en ti o no, son almas hechas a tu imagen y semejanza. Y te doy gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, porque entiendo que en la adoración que te hicieron a ti y en la alabanza que te hicieron a ti, te llevaste tú todo tormento, toda aflicción, o te entregaron todo tormento, toda aflicción, toda carga. Bendito Padre, exalto tu nombre, porque tú eres bueno. Y tú eres amor y también eres fuego consumidor. Y esa parte de tu fuego consumidor eterno que consuma lo que esté causando distracción aquí. Bendito Padre, que consuma toda nube de distracción en este lugar. Que consuma toda enviación de las tinieblas que quiera hacer que la gente juzgue, critique, se burle o interrumpa el lugar o la prédica que vamos a dar hoy en tu nombre, Padre. Que tu presencia, bendito Dios, y tu fuego consumidor limpie los aires. No permitas que hable más de la cuenta o que me invente cosas, que sea tu espíritu usándome y usando a cada uno de los que estamos aquí presentes. Soberano Rey, yo te doy gracias por esa atmósfera de gloria que se manifiesta por causa tuya, no por causa de nosotros, sino por causa tuya, porque la gloria es tuya. Y si tú te manifiestas, hay una esfera y una atmósfera de gloria. Y es por eso que te adoramos y te exaltamos, Padre. Te pido que la prédica pues sea una prédica con poder, porque así dice tu palabra, que el que predica de una prédica con poder. Que cada palabra que tú pongas en mi boca, Padre, entre al corazón de cada uno de los que están aquí, y así sea el corazón más duro, Padre, que sea confrontado con tu palabra. Que sea tu espíritu paseándose en este lugar, y que tu espíritu tome y descienda como lo hizo con los primeros discípulos y los primeros apóstoles en el libro de Hechos, Padre. Te doy gracias, soberano, por cada alma aquí. Gracias, eterno. En el nombre de Yeshua, gracias. Ok, amados, queridos y queridas. Bueno, arranco con la prédica el día de hoy.
Déjenme abrir la escritura acá. Ok. Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Para conocer al Espíritu de Dios tienes que entender lo que es profecía. Porque el espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo. Y Cristo dijo que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta que Él venga. ¿Ok? Y Él iba a estar presente, y va a estar presente por medio de su Espíritu. ¿Estamos acá? Y en la profecía hay, de cierto modo, por así decirlo, hablándote teológicamente, hay 4 tipos. ¿Ya? ¿Por qué hago esta introducción? Porque es el Espíritu de Dios que inspira todo. La escritura de Dios que tú lees, ¿ya? Cuando Jesús hablaba a todo mundo y cuando antes de que se desate la creación y de que Dios hablara por primera vez, según hay registros en la escritura, hubo siempre una manifestación del Espíritu. ¿Ok? Entonces el Espíritu tiene que ver mucho con lo que es la profecía. Y no con lo que alguien te profetice, sino con lo que está escrito en su palabra. Porque la palabra profética más exacta, y lo dice la misma palabra, es la escritura o la palabra de Dios o la Biblia, ¿ya? O la ley de Dios, como quieras llamarlo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, Roé, que es R-O-E-H, que tiene que ver con los visionarios o profetas, ¿ok? Nabi, que es una traducción hebrea, que tiene que ver también con profetas, pero está más dentro de un contexto que significa inspiración o el surgimiento repentino. Cuando un profeta estaba en el Antiguo Testamento y dijo, vino palabra de Jehová a mí, y tal vez ese profeta no estaba orando, ni haciendo nada, ni alabando, sino simplemente estaba por ahí caminando y de repente, ¿ok? Te vino algo de Dios. Otra parte que dice chazá, no chazam, por si acaso como el superhéroe, ¿no? Sino chazá, que tiene que ver con la contemplación, o sea, ver algo de Dios. Una manifestación como Ezequiel cuando vio la gloria. Es un nivel de profecía. ¿Estamos acá? Y chosé, ¿ya? Che-O-Z-E-H, la mirada a lo lejos. Cuando un profeta dice, vi a lo lejos, ¿ya? O cuando ves en la escritura que dice, vi a lo lejos. Son tipos de revelación, de manifestación o de profecía. ¿Estamos acá? ¿Ok? Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Porque te voy a hablar de conociendo al Espíritu Santo, al Espíritu de la profecía. Es prácticamente, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una manifestación. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo no es una unción, como muchos pastores he visto que predican. No es una unción, pero el Espíritu Santo porta una unción. ¿Ya? El Espíritu Santo es, por decirlo así, es Dios, pero es una forma extendida de Dios, la cual le permite a Dios ser Dios en su forma de soberanía y manifestación, o sea, en su omnipresencia. Porque el Espíritu de Dios al mismo tiempo está aquí y al mismo tiempo está allá y al mismo tiempo está en otro lugar del planeta y al mismo tiempo puede estar en otro planeta del universo y donde Él quiera, porque es así. El Espíritu Santo puede manifestarse en muchos lugares al mismo tiempo y hablar distintas cosas al mismo tiempo. Eso es omnipresencia y solo lo puede hacer Él. Es el Espíritu de Dios en ti quien te hace reaccionar cuando se suelta una palabra que la habló el mismo Espíritu. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando van a una prédica y sueltan algo, tú dices, amén, aleluya, porque lo sentiste y te conectaste con eso porque es del mismo Espíritu confirmándote que lo que están diciendo viene de Dios. Y otra forma de que tú sabes que es Dios hablando cuando el mensaje te molesta mucho. Porque el Espíritu de Dios no va a agradar nunca, 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 nunca a tus deseos humanos.
Siempre el Espíritu de Dios va a ir en contra de tus deseos humanos, porque el Espíritu no es una persona, como muchas veces ignorantemente han dicho muchos colegas, con mucho respeto delante de Dios, pero no puedo comparar yo al Espíritu Santo con una persona porque la palabra no dice que es una persona. Yo sé que aquí algunos ya van a ponerse, ¿cómo, pastor? No es una persona. Dicen que el Espíritu Santo es una persona porque tiene sentimientos, por decirlo así. Dicen, no entristezcáis, al Espíritu Santo con el cual has sido sellados. Entonces, al usar ese versículo dicen, es la persona del Espíritu Santo. Y lo llevan más a una personificación de Dios, pero igual tampoco viene al contexto eso. ¿Por qué? Porque no puedes comparar la esencia divina con una personificación. Si quieres hablar de una personificación de Dios, está Cristo. ¿Me captaron? Porque Él se hizo hombre, siendo Dios al mismo tiempo. Ahí hablamos de una personificación y de una persona. Ya. Pero si yo digo, está un ángel del Señor aquí, yo no puedo hablar la persona de un ángel. Porque no tiene nada que ver lo espiritual con algo personificado, que tú lo puedes ver o palpar, por más que tenga emociones. ¿Me captaron? Es como que yo diga que el volcán es una persona, porque el volcán erupcionó y puedo entender una erupción como una manifestación de ira. ¿Me captaron? Entonces no puedo personificar eso, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando tú oyes que dicen la persona del Espíritu Santo, no es bíblico, porque no es una persona, ¿ya? Yo no te puedo decir el Espíritu Santo está aquí parado con esta forma, ¿ya? Aunque vino como forma de paloma, se manifestó como forma de paloma, no significa que si tú ves una paloma blanca allá, vas a correr pensando que es del Espíritu de Dios. No, porque Él se ha manifestado, por decirlo así, de muchas maneras. Viento recio, lenguas como de fuego, ya, una paloma, ya, un mover, pero es Dios. Nadie sabe exactamente cuál es la forma del Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? Nadie sabe exactamente cómo es la forma del Espíritu de Dios porque es un espíritu. ¿Estamos acá? ¿Sí? Es un espíritu. Entonces no hay una parte en la Biblia que te diga exactamente cuál es la forma del Espíritu Santo. Pero la Biblia trata de manifestar distintas formas del Espíritu, como te dije, una paloma. Entonces no es porque en la ventana de tu casa se paró una paloma blanca, pagues del Espíritu de Dios. No podría ser eso. Aunque no te lo podría negar tampoco, ¿ya? ¿Pero por qué, pastor? Porque por la simple y sencilla razón de que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Así de sencillo. ¿Me captaron? Entonces, como el Espíritu Santo está dentro de ti, yo no puedo decir que si veo una paloma blanca volando es del Espíritu de Dios. Está dentro de ti, pero al mismo tiempo puede estar afuera de ti, porque es omnipresente. ¿Ya? ¿Estamos acá? ¿Tenemos claro el asunto? Entonces, es importante que conozcas al Espíritu de Dios, ¿ya? Y para conocer al Espíritu de Dios tienes que pasar tiempo con Él, ¿ya? Tal vez algunos de aquí pueden decir, sí, yo le conozco al pastor. Me puedes describir físicamente, pero no porque me describas físicamente significa que me conozcas, ¿ya? Si alguien me conoce es primero Dios. Segundo, pues mi esposa, porque vive conmigo, y mi hijo. Y aún así, siendo mi esposa, no me va a describir al 100%. Puede describirte ciertas cosas. Y mi esposa se va a dar cuenta que se ha dado cuenta de cosas mías cuando tal vez se manifiesta algo de mí que ella no había visto antes. ¿Me captaron? ¿Estamos acá? Entonces tú tienes que tener una relación muy íntima con la gente o con una persona para realmente conocerlo. ¿Ya? Y es difícil terminar de conocerlo al Espíritu Santo completamente, pero sí puedes hacerte amigo de Él. Y el Espíritu Santo está dispuesto a discipularte. Amén. ¿Ya? Discipularte. Por eso Jesucristo dijo cuando hablaba con la mujer samaritana que es necesario que le adoremos en espíritu. Quiere decir que por más que tú estés adorando, si no estás con el Espíritu, en el Espíritu, no va a ser una oración, una adoración en el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que ni siquiera sabemos cómo orar. Y es el Espíritu que nos enseña o que nos inspira a orar. Porque tú puedes orar y pedir por muchas cosas, pero tal vez no están en la alineación que deberías hacerlo. ¿Ya? Porque no solamente porque usaste la famosa frase que algunos le han hecho cliché que dice en el nombre de Jesús,
ya eso no implica de que Dios lo va a hacer o que va a funcionar. ¿Ya? Porque así digas en el nombre de Jesús, si no es una oración guiada por el Espíritu Santo, estás orando mal. Porque la palabra de Dios dice que muchos oran para sus deleites o para sus deseos y no se cumplen. ¿Estamos? Pero pastor, yo oro porque tal vez mi esposo se convierta a Cristo o mi esposa se convierta. Ok, no está mal, perfecto. Puede ser una oración muy espiritual, sí, pero tal vez ese día Dios no quiere que ores por eso. Pero tú te empeñaste a orar por eso. Entonces hay temporadas o tiempos para orar. Entonces no implica que Dios no quiere que ores por la salvación de alguien. Sí, pero tal vez ese día no tenías que orar por eso. Pero aunque tú querías, tal vez la intención de Dios era que ores por otra cosa. ¿Ya? Tal vez tú estabas orando por la salvación de esa persona, pero tal vez Dios quería que ores para que ese día no se muera porque iba a sufrir un accidente. Y tú estabas empeñada en orar para que se salve. Y tal vez no clamaste para que no tenga ese accidente y tuvo el accidente y se fue sin convertirse. Entonces, tú tienes que entender mucho cómo trabaja Dios. Va a haber veces en que tú quieras orar por alguien y el Espíritu Santo te diga, no. Sí, en serio. ¿Ya? Porque quiere que ores por otra cosa. Pero señores, que esa persona está mal. No. ¿Cómo vas a saber eso teniendo una relación con él? Para no desperdiciar tu tiempo de oración. ¿Ya? Hay gente que dice, he orado 3 años por esta situación y ya se me cumplió. Y tal vez tú te puedes impresionar y decir, wow, oró 3 años. Como te he dicho, muchas veces pasó 3 años orando mal. Y si se cumplió fue porque al estar perdiendo 3 años del tiempo orando mal, al final ya entendió cómo enfocarse en la oración y por eso se manifestó. ¿Estamos acá? Yo no sé, o por lo menos hasta el momento no he encontrado. Si tú has encontrado, pues perfecto, me lo avisas para pues desasnarme de esa área, por decirlo así. Sí. Ese es el lenguaje del espíritu. Gemidos indecibles, ¿ya? Que no los puedes manifestar en un lenguaje que se puede entender, ¿ya? Por eso tienes que estar conectado con el espíritu, ¿ya? Ok. Entonces, cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, vas a poder entender cómo Él funciona, cómo Él se mueve, cómo Él trabaja. ¿Estamos acá? Amén. Ahora, Hechos 10, 37 al 48. Entonces tú puedes estar orando por muchas cosas, mucho tiempo, pero cuando tú entiendes, entonces esa persona, tú te puedes impresionar porque oró mucho tiempo por algo, pero al final se cumplió no por su perseverancia, sino que al final se dio cuenta que tuvo que orar de otra forma, porque ha de haber estado 3 años orando por lo mismo y ha de haber dicho, Señor, ya voy 3 años orando por esto y no se da. ¿Ya? Y paga el Espíritu le dijo, pues pide así. Quiere decir que 3 años no estuvo siendo inspirada por el Espíritu Santo, porque no sabemos orar. Entonces, yo no sé, pero hasta ahora no he encontrado alguien que en la Biblia haya estado orando por muchos años por algo. ¿Ustedes han encontrado? Yo hasta el momento no. Hasta el momento no. ¿Ya? Pero sí he visto oraciones de personas que han orado por algo y se ha dado. Eso sí lo he visto. ¿Ya? La mamá de Ezequiel oró por algo. No, la mamá de Ezequiel, la mamá de Samuel, perdón, oró, ¿ya? Y tuvo un hijo que se llamó Samuel. ¿Ok? Tuvo un hijo que se llamó Samuel. Y cuando el sacerdote Elí vio que la mujer oraba y derramaba, se lamentaba delante de Dios en el templo, ¿ya? Él dijo, mujer, que se haga como tú estás pidiendo. Porque fue una oración que estaba alineada a lo de Dios. Y ahí vino el hijo que se llamaba Samuel. ¿Me captaron? Pero no dice que pasó orando años. Fue ese rato. ¿Ya? Entonces, cuando tú entiendes al Espíritu de Dios, vas a hacer las cosas bien guiado y enfocado por lo que Dios quiere hacer. ¿Estamos acá? Hechos 10 del 37 al 48. Déjame leerte acá. Hechos 10 del 37. Traducción hebrea dice acá,
Ustedes saben lo que ha estado sucediendo por todo Judá, empezando por Galil después de la inmersión que proclamó Johanán o Juan el Bautista. De la inmersión, o sea, del bautismo, ya que la palabra adecuada es sumergir o inmersión, ¿ya? Como Dios o como Yahweh ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo, ¿ya? Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. Así está escrito acá. Por eso en Isaías 61 dijo Jesús, cuando estaba ahí en el templo, tomó la cita de Isaías 61 y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Ok? Y dice, como versículo 38, como Yahweh ungió a Yeshua o a Jesús de Nazaret con el Ruach HaKodesh o con el Espíritu Santo y con su poder, ¿ya? Lo ungió con su Espíritu y con su poder. Por eso en Hechos dice, y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros del Espíritu. Como Yeshua se la pasó haciendo el bien, aquí está la clave, y sanando a todos los oprimidos por Hasatán o por Satanás o por el diablo, ¿por qué? Yahweh, o sea Dios, estaba con él. El Espíritu Santo no es la unción. El Espíritu Santo porta la unción. Y es el Padre quien envía al Espíritu para que el Espíritu te unja. Por eso dice, lo ungió con el Espíritu. ¿Estamos acá? Ungió a Yeshua de Nazaret o a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu. Entonces el Espíritu no es la unción, pero Dios usa al Espíritu para ungirte, porque tener al Espíritu de Dios te da la señal de que estás ungido. ¿Ok? Entonces no confundamos una unción con el Espíritu, pero el Espíritu porta una unción, y una unción es la capacidad para hacer algo. Entonces en Isaías 61 Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces no es una unción el Espíritu Santo, es quien te unge. ¿Estamos acá? ¿Ya? Entonces me ha ungido para. Entonces ahí te da una capacidad para hacer muchas cosas. Por eso es que acá en Hechos te estoy leyendo que dice, y con su poder, poder es un espíritu emanado de Dios, como está en Isaías 11, me parece, capítulo 1, que dice, pues, que habla del Mesías y los espíritus de Dios, y dice que sobre él reposará el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice el espíritu de poder, el espíritu de esto, ¿ok? El espíritu de poder es la capacidad de, o sea, como dice poder, te da poder para hacer algo. ¿Estamos acá? Ahora, como Yeshua se la pasó haciendo el bien, cuando tienes al Espíritu de Dios, ¿qué tienes que hacer? Lo bueno, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos acá? No tienes que andar diciendo a los cuatro vientos que haces las cosas buenas, o hacer las cosas buenas para que la gente se entere. Tú tienes que hacerlo porque eso le agrada a Dios. ¿Ok? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es una enfermedad? Una opresión diabólica. En la mayoría de los casos, no en todo. ¿Ya? Porque hay cosas que Dios mismo permite para. ¿Estamos acá? Porque Dios estaba con él. ¿Ya? Dios estaba con él. Significa que el Espíritu de Dios es Dios mismo y es el que te faculta para hacer las cosas. No puedes hacer nada sin el Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? No puedes hacer nada sin el Espíritu de Dios. Es Dios quien te faculta hacer las cosas. Amén. Ahora, en cuanto a nosotros, somos testigos de todo lo que Él hizo, tanto en los campos de Judá como en Jerusalén. Ellos lo aniquilaron colgándole de una estaca o en una cruz, dependiendo de la traducción que tengas. Pero Dios le levantó al tercer día y permitió que se dejara ver. O sea, si Jesús se manifestó después de haber resucitado durante 40 días, ¿ya? Es porque Dios le dejó que se vea a la gente, pero no a todo mundo. Versículo 41.
no por todo el pueblo, sino por testigos que Dios había escogido de antemano. O sea, la gente que lo pudo ver eran testigos que Dios escogió de antemano para que Jesús se los pudiera aparecer. No es que Jesús dijo, ay, me voy a aparecer a este de acá. No, son testigos que Dios escogió de antemano. O sea, gente que estaba separada para que Cristo se les manifestara. Bueno, yo pensé que iban a... Gente que había sido separada desde antes, que ni siquiera ellos mismos lo sabían, para que la presencia se les apareciera o se les manifestara. ¿Me captaron acá? Bendito sea el Eterno. Esto es por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que fue levantado de entre los muertos. O sea, ¿qué significa comimos y bebimos, perdón? Que tuvieron una comunión con Él. Entonces, Dios se manifiesta a la gente que tiene una comunión con Él o que ha tenido o ha estado separada para una manifestación. ¿Estamos acá? Eso se llama propósito. Y para entender el propósito, tú tienes que tener una comunión con Él. Para entender lo que Dios quiere hacer, tú tienes que tener una comunión con Dios. Y no significa que Dios no te va a prestar atención por las cosas malas que hayas hecho. Aún así, Dios te separó para tener una comunión con Él. Y para manifestarse a ti, mostrarse a ti. ¿Ya? Por eso la Escritura dice, de lo vil y despreciado, para avergonzar al sabio. Entonces Dios puede usar al mayor pecador, al mayor asesino, al mayor violador, al mayor ateo, ya, al brujo más satánico y diabólico y más poseído del planeta, lo puede tomar y se va a revelar a él porque tiene un llamado y un propósito y lo va a sacar de toda esa inmundicia y lo va a usar para su gloria. ¿Por qué? Porque fue designado para eso. Y tal vez no va a usar al que tal vez nació, no te digo que esto sea una ley, ojo, pero tal vez pensamos que eso iba a ser con el que nació en un hogar cristiano y los padres temerosos de Dios, y tal vez no lo usó de la forma en que usó al brujo satánico. ¿Me captaron? ¿Qué es lo que normalmente pensamos humanamente que debería ser? Pero no, porque Dios sabe el corazón de cada uno. Y puede que el corazón del brujo satánico esté más predispuesto a servir a Dios que el que nació en un hogar creyente. Amén. ¿Ya? Es como que pensaras que los hijos de los pastores van a ser pastores. No es una regla, porque se trata de un llamado personal. ¿Ya? ¿Estamos acá? Te leo el 41 de nuevo. No por todo el pueblo, sino por testigos que Dios había escogido de antemano. Esto es por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que fue levantado de entre los muertos. Entonces nos ordenó a proclamar, ¿sí? Y dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ¿cuál es el poder que radica en un hijo de Dios? Obvio, el Espíritu de Dios y el poder que se manifiesta. Pero hablar de quien Dios escogió. ¿Me captaron? Tienes que hablar de quien Dios escogió. Si quieres que se manifieste todo el poder que tú portas, no solo debes venir a congregarte acá, sino debes llevar el ministerio afuera. ¿Me captaron? Porque acá adentro todos conocen de Dios, por decirlo así, pero afuera nadie. Entonces, el rato que tú empiezas afuera a proclamar el mensaje, ahí vas a ver el poder de Dios manifestándose en tu vida. Así hables a 10 personas y te ignoren los 9 y uno te haga caso. Lo hiciste. Porque Jesús también lo hizo y algunos lo querían apedrear y tenía que salir hasta corriendo. Y siendo Dios, imagínate a Dios corriendo porque le quieren apedrear, porque estos humanos son unos locos. Suena rarísimo, pero si a Jesús le hicieron eso, ¿qué no nos darán a nosotros? Estamos acá. Amén. Entonces mira, a proclamar el mensaje. ¿Ya? Todos
Versículo 43. Todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que pongan su confianza en él recibieron perdón de pecados por medio de su nombre. Por eso Jesucristo dijo: Padre, los he protegido con el poder de tu nombre. ¿Me captaron? Estamos acá. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Todos los profetas dan testimonio de él. Todos los profetas dan testimonio de él. Por eso yo no puedo prestar atención a un profeta que no me dé testimonio de Jesús. No puedo prestar atención a un profeta que me hable de casas, de dinero y de esta cosa, porque Jesús no te vino a testificar eso. Jesús, cuando vino a hablar del Padre. Y ahorita un profeta tiene que testificar ¿de quién? De quién el Padre envió, de Jesús. Por eso Juan el Bautista fue considerado uno de los mayores profetas, porque hablaba ¿de quién? De Jesús. Amén. Eso es poder. No soltarte bienes materiales. Bueno, mejor me voy a poner a soltar bienes materiales a cada uno, porque ahí sí se alborotan, se paran, gritan, patalean, tiemblan, lloran, hablan en lenguas y se botan al piso. ¿Hacemos eso, Ani? Soltamos, a ver, ¿quién quiere que le suelte una camioneta o que le diga que sus ingresos van a aumentar? Ya, o que veo que viene una olla de oro caminando hacia ti. Ya, ¿les puedo proclamar eso, no? No. Ven, ahí empezaron a sonreír, qué magnífico. Pero cuando hablo de Cristo, todo el mundo serio. Está mal el pueblo. ¿Qué hacemos, no? Si a mí me hablan de Jesús, yo me pongo gozoso, ¿no? Jesús tenía que haber venido como una olla de oro, entonces, para que la gente se gozara, ¿no? Pero como vino como un hombre, sin gracia, dice el libro de Isaías, ¿qué hacemos? Sin gracia, dice que vino. Ay. Entonces, la verdadera profecía se trata de que te proclamen a quien Dios envió. Buscas el reino de Dios y su justicia, y el resto viene añadido. Si es que Dios desea, llegará la olla de oro, te llegará el carro, te llegará el departamento, te llegará el viaje a las Islas Canarias, te llegará el idóneo o la idónea, ya, te sanará. ¿Estamos? Te dará el negocio que quieres o el aumento de sueldo, qué sé yo. Pero si buscas el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando alguien te quiere profetizar algo de dinero, pues, pero que me hablen, me proclamen de Él y de lo que Él realmente quiere hacer conmigo y de cómo me quiere usar. Porque eso es lo que hizo Juan el Bautista. Proclamó y dijo: viene este hombre que en el principio era Dios, ¿no? Y Él estaba con Dios, ¿ok? Y dijo, y lo va a usar para esto y va a traer el corazón de los padres, así. Estamos acá. Amén. Entonces habló de una redención. Eso es poderoso. ¿Me captaron? Porque hasta el ateo puede ser millonario, ¿ya? Pero no va a disfrutar de las plenitudes del reino, como tú. ¿Estamos acá? Amén. Bueno. Pedro todavía estaba hablando de todas estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes de la facción de la circuncisión, porque había un grupo sectario de la circuncisión que decían que si no eres circuncidado, te fregaste, te fuiste al infierno. Puchicas. Pero bueno, eso tiene que ver con religiosidad. Versículo 44, te lo de nuevo. Pedro todavía estaba hablando de todas estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchan el mensaje. Príncipe, entra, toma asiento, escucha la prédica. Alaba a Jesús. Ya. Amén. Va a trabajar por lo menos, ¿no? Como diría Jesús, no he encontrado un hombre con tanta fe. La verdad le hace libre. Pastor, necesito de Dios, pero ya vengo, me voy a robar. Alaba. Pilas cuando se lo topen por la calle, ¿no? Es broma. ¿Se dan cuenta, Dios mío? Ay, Padre, te alabo. Eso tenía que haber salido en el video, hubiese sido épico. Sí, no. Me pasan cosas, pero bueno. ¿En qué estaba? Entonces,
dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes de la facción de la circuncisión que acompañaban a Pedro se quedaron pasmados, que el don del Espíritu Santo estaba también siendo derramado. Cayó el Espíritu y el don del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu portaba para hacerles hacer a esas personas algo según Dios les hubiese habilitado que hagan. ¿Estamos acá? Sobre los Goyín, porque les oían hablar en lenguas y hablar a Dios, y alabar, a Dios, la reacción de Pedro fue: ¿hay alguno que esté preparado para prohibir que esta gente sea sumergida en agua? Después de todo, han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Jesucristo el Mesías. Después le pidieron a Pedro que se quedaran por unos días. ¿Qué pasa acá? No sé si has escuchado que hay gente que dice: no cantes que el Espíritu descienda acá porque ya descendió y solo desciende una vez. ¿Han escuchado? Pero acá dice que Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo descendió de la misma forma como descendió en el principio. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Hay gente que te puede decir, y yo hace años cometí ese error catastrófico, de decir: no, el Espíritu Santo ya no va a descender, porque ya descendió. Pero ¿para qué te topas con este versículo? Y que dice que Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo descendió como descendió con ellos al principio. ¿Qué significa? Que descendió, los tomó, hablaron en lenguas, porque dijo cómo descendió al principio. Y se le pusieron llamas, lenguas de fuego. Quiere decir que no habla directamente de cómo descender, o sí, pero sí habla de una manifestación del Espíritu también. Quiere decir que si se te está dando un mensaje poderoso y hay gente que no ha sido tomada o llena o bautizada, o el Espíritu Santo no haya descendido sobre ellos, ¿ya? Porque seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que cuando tú prediques a la gente debería haber una manifestación poderosa. A la gente que no cree, y el Espíritu Santo les debería tomar. Pero una característica es que la gente que está escuchando el mensaje que estamos proclamando, deben tener esa curiosidad o esa hambre y no meter tanto la lógica. Y es así que esta secta de los que hablaban de la circuncisión se quedaron como que, ¿what? ¿Qué pasó? Se quedaron atónitos por ver la manifestación del poder. Amén. Te estoy armando los pilares para lo que te tengo que soltar acá. Hechos 11, del 1 al 18. ¿Estamos acá? Dice: los emisarios, o sea, los apóstoles o discípulos, dependiendo la traducción que tengan, pero normalmente es apóstoles, y los hermanos iban por toda Judá, y los hermanos por todo Judá oyeron que los Goyín habían recibido la palabra de Dios, o sea, los que no eran parte del pueblo. Recibían, o gentiles creo que dice en la otra traducción, ¿ya? Recibieron la palabra de Dios, ¿ya? Porque en esa época pensaban que los únicos que eran dignos de recibir la palabra era el pueblo israelita como tal. Pero vieron que los que no lo recibían. Pero cuando Pedro subió, o Kefa dice en esta versión, a Jerusalén, los miembros de la fracción o de la facción de la circuncisión le criticaron. O sea, estos tipos, ni siquiera porque vieron lo que hizo el Espíritu Santo, un capítulo atrás, lo volvieron a criticar. Diciendo: tú fuiste a la casa de un incircunciso y comiste con ellos. O sea, se fijan en los errores que tal vez una persona usada por Dios pueda cometer. Pero la gente que no está conectada con Dios va a ver cosas que tú haces que van a pensar que se van en contra de lo que ellos creen y te van a criticar. Pero ellos nunca se dieron cuenta que lo que Pedro hizo fue inspirado por Dios. Entonces hay cosas que tú vas a hacer porque Dios te inspiró a hacerlo, porque tienes una comunión con el Espíritu Santo, pero que para el resto de religiosos va a parecer algo malo. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el momento de la manifestación de la presencia de Dios cuando te mostró lo que debes hacer. ¿Me captaron? Entonces, ¿qué entiendo yo? Si a mí alguien me cuenta algo glorioso que Dios hizo y me parece raro, no lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque primero no me pasó a mí. Y segundo, si él tuvo esa experiencia, yo ¿por qué tengo que criticarlo? ¿Me captaron acá? Entonces, Pedro tuvo una experiencia sobrenatural, pero los religiosos, los sectarios, lo criticaron a él.
Porque a ellos no les parecía que un judío entrara a la casa de un gentil o un gentil entrara a la casa de un judío. ¿Me captaron? Porque para ellos eso era pésimo, porque lo veían como una contaminación. ¿Ya? Estamos acá. Es como que tu vecino brujo te invitara a la casa a tomar un café. ¿Qué haces? ¿Vas? No, ¿por qué? O sea que estoy predicando puro religioso acá. ¿Vas o no vas? Y entras a la casa de tu vecino brujo y tiene la estatua ahí de la muerte que venía y tiene un altar ahí. ¿Entras o no entras? ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Esto está de predicar en una iglesia que sea, pero bien religiosa. Hace rato se para ese pastor y me dice, pastor, gracias, váyase. ¿Entras o no entras a la casa del brujo? Ella tenía ahí sus estatuas, ¿Ya? para la gloria de Dios, ella dijo. Ay, es pastora. Ah, perfecto. Estamos enlazados en la prédica. Entonces, si Dios te hace entrar a la casa del brujo, que hasta capaz te estaba echando sus macumbas para que hasta te divorcies o te enfermes y te mueras, ya, pero tú entraste allá. Yo creo que si Jesús estaría aquí físicamente caminando, él entraría a la casa del brujo. ¿En serio? No te digo que no a tu casa, pero sí entraría a la casa del brujo. ¿Ya? Porque no llames inmundo lo que Dios ha purificado. Pero pastor, ¿será que le purificó al brujo? Pues Jesús murió por todos. ¿O hay una lista por los que no murió? Ah, entonces, ya, o sea que el brujo no es digno de ser salvo. O el violador no es digno de ser salvo. O el asesino o el sicario del barrio no es digno de ser salvo. O él no es digno de que tú visites su casa. Porque tú te crees muy top. Pues piensas que te vas a contaminar. O piensas que lo que él tiene en su casa te va a influenciar a ti. ¿Me captaron? Son cosas con lo que Dios tiene que trabajar en tu cabeza para romper. Porque tal vez, no, yo no. Ojo que me dieron poco para predicar. Estuvo buena la alabanza. Me hicieron a pasar tarde, así que no se quejarán porque termine tarde. Tú puedes estar orando mucho, ayunando mucho, madrugando a orar, o tal vez orando 3 veces al día, no sé. Escuchando alabanza, escuchando adoración. Bueno, yo no sé si algunos se desarmen con esto. Pero cuando Dios te confronta con alguien que tal vez tú crees que no está en tu nivel espiritual y te suelta algo que no te agrada y te transformas. Amén. Estamos, Ani. Ani está conectada ahí. Se les dije al principio que cuando se daba una prédica en el espíritu, la gente que está conectada con el espíritu se iba a gozar. ¿No es cierto? Te lo repito de nuevo. Tú puedes estar orando, leyendo la Biblia, ayunando, haciendo un montón de cosas. ¿Ya? Pero Dios te confronta con alguien que tal vez no está con tu nivel. Tú te sientes acá porque dices, yo oro, yo ayuno, yo leo la escritura. Dios me habla. Amén, perfecto. Pero el rato que esa persona te dijo algo que no te gusta, pero que es verdad. Truc. No es que te hizo bajar. Te puso en el sitio que realmente estabas y era a la misma altura de él o de ella. Y tú pensabas que estabas ultra power ungido, ¿no? Sobre las alas de águila o como alas de paloma, como dice la alabanza, ¿no? Y volabas así como que ¡fuf! Hasta que Dios te confrontó con ese muro llamado tu prójimo. Y le usó, ni siquiera como usó a un profeta ni al pastor, sino decidió usarlo a él para soltarte 3 cosas que te bajaron del... Exacto. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque reaccionaste violento, agresivo. Pero ojo, eres del que ayuna, eres del que ora, eres del que tiembla, eres del que llora, eres del que se quebranta en las alabanzas, eres o él o Alá que Dios habla, eres del que tiene sueños y visiones. Pero apareció ahí una o un y te dijo algo que te desajustó y toda la unción y la gloria se te fue. O tal vez nunca la tuviste. Porque a Jesús le hicieron montones de cosas y nunca reaccionó como tú. Pastor, es que es Jesús, pero es que tú eres hijo de Dios también. Y Jesucristo nos dijo, si te dan en la una,
¿Sí o no? Pero cuando te dieron en la uni no significa exactamente que te cojan en la cara, físicamente. Puede ser una palabra. Pero esa palabra fue la bofetada que necesitabas. Ojo, esa palabra fue la bofetada que necesitabas para ubicarte en el puesto que realmente estás. Y hacerte caer en cuenta que pensabas que estaba bien, pero no. Y la otra persona que tal vez no ora como tú, o que ni siquiera tal vez le conoce tanto a Dios, fue usada por Dios. Por eso te digo, ¿conoces realmente al Espíritu Santo? Mira, yo no me voy a echar flores, porque sí ha habido gente que me ha sacado de quicio. ¿Ya? Sí, te digo la verdad. Pero en serio ha habido gente que literal, muchas personas han dicho, pastor, yo pensé que le iba a meter una pizza. No, y no porque estaba alguien de la iglesia al lado mío, sino que porque no. Y no te puedo negar que la intención dentro de mí era arrancarle la cabeza a esa persona, ¿no? Pero el Espíritu de Dios dentro de ti te frena. Dice, no. Y yo peleando adentro de mí con Dios. Señor, pero sí, pero no. Que tú humanamente puedes decir, se lo merece. Y tal vez Dios te puede decir, sí, se portó bien, mal contigo. Hasta Dios te puede reconocer que sí. Pero no es esa la forma de actuar. Por eso te digo, reconociendo al Espíritu Santo, entendiendo cómo es el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me domina, me controla, me tiene? Soy templo de Él. Porque el histérico, loco, esquizofrénico, mal genio, explosivo, fosforito ya no lo soy. Porque esas características del viejo hombre. Pero pastor, Jesús fue y tumbó la mesa de los mercaderes. Sí, pero fue inspirado por el Espíritu y por una profecía que decía que el celo por tu casa me consume. Y era porque la gente estaba haciendo algo malo en un sitio que no debían. Pero no porque a ti te salen con algo distinto significa que, ay, me entró la ira santa. E insultas y ofendes. ¿Me captaron? O te sale el título de profeta de los últimos días y empiezas a mandar al infierno a todo mundo. ¿Me captan? Es por eso que gente no creyente no le interesa buscar de Dios, porque ven tu testimonio que es una tontería. Perdón, enójate, lo siento. ¿Ya? Pero mi trabajo en Dios es decirte las cosas como son y sin anestesia. Y confrontarte con tu realidad. Porque ese es el trabajo de un pastor. Decirte las cosas como son, porque quien te ama te va a decir las cosas como son. Supongamos que yo me puse una ropa, un terno para venir a predicar, pero me veo horrible. Y supongamos que digo a mi esposa, mija, ¿qué tal me veo? Y aunque sepa que me veo horrible, ella me diga, no, mijo, estás bien, es un bonito terno. No me ama. Porque alguna gente dice, no, es que no te lo dije para no lastimarte. No, no te ama. Porque sabe que si no te lo dice, vas a ir a hacer el ridículo a la gente. Y la gente se te va a burlar. Y te van a herir, te van a lastimar. Entonces me va a decir, mijo, el terno te queda horrible, te ves feísimo, sácate esa tontería y ponte algo racional. ¿Me voy a enojar con ella? No, porque me está diciendo la verdad. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que entender lo que es la verdad sin ofenderte. Pero lo que pasa es que el pueblo se cree tan espiritual que cuando se le dicen las verdades se enoja. O cuando otra persona te dice la verdad, te enojas. ¿Ya? Entonces tú tienes que aprender a reconocer cuando fallas. Es una capacidad que Dios te da. Aprender a reconocer, sí, Señor, me equivoqué o estoy haciendo las cosas mal. Reconocer cuando tu tiempo de cierta o una temporada terminó. Y uno sigue ahí neciando en lo mismo. Y debes de entender que Dios te quiere poner en una temporada distinta o en una estación distinta. ¿Me captaron? Tal vez un pastor no va a predicar por siempre, pero va a llegar un momento en que X o A o B o C pastor tenga que sentarse ahí porque va a pararse otro acá. ¿Por qué? Porque pues ya cumplió con su tiempo. Incluso en el Antiguo Testamento, me acuerdo, discúlpenme en qué versículo, en qué libro está, pero incluso dice cuando un sacerdote llega a tal edad, ya debe como que jubilarse y dar chance a otro. La plena. Todo tiene un tiempo. Y entonces yo no puedo estar aquí de 90 y pico de años. Vamos al libro, y en decir eso me fui 3 horas. De Génesis. No puedo leer.
No me burlo de los pastores ancianos, pero todo tiene un tiempo. Entonces, obviamente, la gente de esa casa de oración, con un pastor así, van a entrar en un ataque de ansiedad, van a decir, no, yo me voy a cambiar de iglesia, porque aquí en leer Génesis capítulo 1 y en decir en el principio, se demoró 3 horas. Pues todo tiene un tiempo. Entonces llega tiempo en que ese pastor tiene que sentarse, ¿ya? Y disfrutar del trabajo que hizo durante más de la mitad de su vida y ver los frutos de decir, wow, los instruí bien. Wow, veo que hice las cosas bien. Veo cómo él vino de chiquito y ahora es todo un ministro y está predicando bien. Eso a mí me agradaría mucho. Que yo ya esté con mi esposa de ancianitos ahí sentados y ver, qué sé yo, al hijito de Jimmy, ¿ya? Al hijito de Jefferson y Abigail, aquí predicando y soltando palabra. Y yo de 90 años con mi esposa, ¡y aleluya! ¡Ay! Salgo hablando a la dentadura postiza por ahí, del gozo y del júbilo. ¿Ya? ¿Me captan? Eso es de Dios. Porque no puedo abrazarme al púlpito ahí, que me lleven al ataúd con todo y púlpito, porque es mío. No. O que si Jesús ya nos manda a llamar y sea el arrebatamiento, me vaya agarrando todo esto y acá, por si acaso. No. Estamos acá. Entonces tienes que saber que todo llega a un tiempo y todo tiene una temporada. Y no te puedes aferrar a las cosas porque hay personas detrás de ti, esperando que ya te quites de ese sitio para ellos seguir. No sé. En pandemia yo trabajaba con un doctor mayorcito, tendría unos 70 años. Y con él trabajamos curando a algunas personas por ahí de COVID, con el dióxido de cloro, creo que se llamaba en esa época. ¿Ya? Y trabajaba con un laboratorio. Por esa razón al pastor Julio casi se muere 4 veces, porque le dio 4 veces COVID. Pero pues Jehová no quiso. Ya. Pero este doctor, viejito, me decía, verás, yo ya no salgo porque tengo que cuidarme del COVID. Pero te voy a instruir a ti para que trates. Me acuerdo en esa época, pleno 2020. Y me decía, tienes que usar, y me dio todos los protocolos del dióxido, y tienes que usar este medicamento así, y esto así, y esto así, y esto así, y esto así. Incluso me acuerdo que regalaba esas botellas a la gente, tengan, porque había gente que no podía costear el tratamiento y decía, vea, te regalo. ¿Es en serio? Sí, toma. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero el que podía pagar, pues obviamente tenía que pagar, pues no. Pero si yo veía, ¿qué era primordial? ¿El dinero o la vida? La vida. Y si la gente no tenía, le regalaba y punto. ¿Perdía plata? Pues para mí no era perder plata. ¿Me entienden? Porque la vida vale más de esa persona. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que aprender a dejarte guiar. No todo es dinero. Tienes que dejarte trabajar por el Espíritu Santo. Y no es que yo me quiera echar flores, no, toda la gloria sea para Dios. Pero ¿por qué el pastor Julio vino tarde hoy? ¿Sí te diste cuenta que vine tarde? No vine con mi esposa, me tocó venir en el otro carro. ¿Por qué? Porque saliendo de casa veo que un señor está parado así, como poste, ¡puc!, seco en el piso, la cabeza como coco. Entonces le dije a mi esposa, mi hijo, vayan a la iglesia, yo me quedo acá. ¿Por qué? Que le dejo que se muera. Vayan. ¿Ya? Y me quedé con él hasta que recupere, porque ha sido le revisé, vi sus signos vitales, ha sido un señor que sufría de ataques de epilepsia, porque ahí le dieron como 2, y el labio se puso morado. Quiere decir que si yo me iba y lo dejaba ahí, con el resto de personas que no sabían nada de salud, se hubiese muerto, porque era un tipo de epilepsia que le quitaba oxígeno al cerebro, porque los labios se le ponían morados, la gente no sabía. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Destrabar su mandíbula para que no se rompa la lengua y ponerle de lado para que no se atore con su saliva. La gente que estaba ahí no sabía. Si yo me iba. Ahora tal vez un religioso, pero pastor, es importante, usted tenía que estar en la prédica a tiempo, bla, 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 yaquiris, maquiris. No. ¿Ya? Porque es un prójimo. ¿Me captaron? Entonces, ahí es cuando la gente ve realmente el ministerio de Dios que portas. Porque mis vecinos saben que soy pastor. Ven mi cuenta de TikTok igual. Porque yo subo a mi estado de WhatsApp. Entonces los vecinos que piensan que soy el doctorcito Chapatín, no ha sido pastor. Y ahí se enteran. Entonces me ven haciendo las cosas de Dios afuera. Aunque tal vez no me vean con un megáfono afuera. Arrepiéntete que Cristo viene. Ya. Pero me ven que cuando hay que estar, hay que estar. ¿Me captaron? Eso es lo que Dios quiere, que impactes las vidas afuera. Ahí es cuando el Espíritu de Dios te usa, porque el mismo Espíritu me dijo, Julio, quédate ahí. Yo me quedé, obedecí,
Porque yo podía estabilizar y venirme, pero él me pidió que me quede ahí, porque la gente que estaba ahí no sabía ni cómo cargarlo. Lo tuve que cargar, llevarle una silla, ponerle, porque era un señor de 70 y pico de años, que vive solo, no tiene a nadie, literal, a nadie. Pues, ¿me captas? Tú tienes que impactar vidas, tienes que dejarte usar por el Espíritu Santo. Y el Señor me mostraba y me decía, Julio, el amor de muchos se apagará al final de los tiempos. La mayoría de gente que estaba ahí, disque asistiendo, se fueron. ¿Me captaron? No les importó la vida del Señor, de ese caballero. Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Si yo decía, y me vengo a la iglesia porque tengo que predicar, hubiese sido un religioso más, un fariseo más, que pudiendo ayudar a mi prójimo hubiese dicho, no, es que tengo que servir a Dios. Así actúan los religiosos. En cambio Jesús no pasaba tanto acá, pero pasaba más afuera, sanando al enfermo, resucitando al muerto. ¿Me captan? No mandando al infierno a nadie, sino ayudando al que tiene que ayudar. Estamos acá, iglesia. Ay, Dios mío, se me fue el aire. Versículo 3, diciendo, tú fuiste a la casa de un incircunciso y comiste con ellos. Respondiendo Pedro, comenzó a contarles en detalle lo que realmente había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jafo y en un trance tuve una visión. Vi algo como una sábana grande que descendía por las 4 puntas, era bajada del cielo y venía hasta mí. Mientras miré dentro y vi animales, cuadrúpedos, bestias salvajes, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, no Señor, absolutamente no, nada inmundo o treif entró jamás en mi boca. Pero la voz, otra vez desde el cielo, no trates como inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Ya? Por eso te decía si entrarías a la casa de un brujo. Si abrazas al mendigo que no se ha bañado 5 años. Alaba la gloria. Si abrazas al borrachito, porque puede venir un borrachito que quiere que le hables de Dios y te va a dar un abrazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a empujar? ¿Le vas a decir qué asco? No creo. ¿Me captan? De eso habla el Señor. Esto pasó 3 veces y todo fue llevado de regreso al cielo, porque toda manifestación de Dios viene de arriba, del Padre de las luces. En aquel mismo momento llegaron 3 hombres a la casa donde me estaba hospedando, que habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. También estos 6 hermanos vinieron conmigo y entramos en la casa de ese hombre, o del hombre. Él nos contó cómo había visto al ángel parado en su casa y le dijo, envía hombres a Jafo y haz venir a Simeón, conocido como Pedro. Y él tiene un mensaje que permitirá que tú y toda tu casa sean salvos. Entonces, Dios impactando, ¿por medio de quién? El Espíritu Santo hablando. Por eso es que necesitas tener comunión con el Espíritu, porque ahí tu ministerio se va a mover. No comunión contigo mismo, con el Espíritu. El Espíritu es quien te va a guiar a hacer las cosas bien. Por más de que tú tengas iras, rabias, estés en colérico, desesperado, pues, déjate guiar por el Espíritu. Respira, analiza. Lo que me dijeron me agradó, no me agradó, pero a ver, ¿es verdad? Sí, es verdad. Estamos acá. Pero versículo 15. Pero apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, igual que con nosotros al principio. Y yo recuerdo que el Adón o el Señor había dicho, Yohanan o Juan el Bautista sumergiría a la gente en agua, mas ustedes serán inmersos. Una cosa es sumergir y otra cosa es una inmersión en el Espíritu Santo. ¿Qué es una inmersión? Sumergir es que te sumerges y sales. Una inmersión es que no sabes cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Y una inmersión significa que te vas bien profundo. Un submarino hace inmersiones. Y una inmersión es irse casi hasta el tope, hasta lo más fondo. De lo fondo, de lo fondo, de lo profundo. ¿Me captaron? Vamos acá. Versículo 17. Por lo tanto, si Dios
les dio el mismo don que a nosotros después que habíamos llegado a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Quién era yo para entorpecer el camino de Dios? Esa frase me gusta. Si yo veo que Dios está usando a alguien que tiene menos tiempo que yo en el Evangelio, que ni siquiera conoce bien a Dios, pero me está hablando para ponerme los pies en el sitio, ¿quién soy yo para tenerlo por menos? Si está lidiando con mi terquedad y mi necedad y mi dureza y mi cabeza dura. ¿Me captan? Entonces, ahí es cuando el enemigo se mete y te hace ver las cosas al revés. Y piensas que te están queriendo hacer daño y no te estás dando cuenta que es gente que Dios está enviando para ayudarte. Y que la mayoría de veces son gente de tu propia familia, en Cristo o familia literal. Porque ven el caos que tienes y quieren ayudarte, pero tú todo lo tomas a mal. ¿Por qué? Porque no estás conociendo bien al Espíritu Santo de Dios y todo lo satanizas. Y no te pueden decir, oye, esto estás haciendo mal, y empiezas a cancelar, a anular y a decir, eso no viene de Dios. Puchicas. Entonces, ¿qué somos? Querubines que nunca fallamos. Por amor a Cristo. Estamos acá. Ay, yo creo que nos vamos a un receso. Al oír estas cosas dejaron de objetar y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, esto quiere decir que Dios ha permitido también a los goyín o a los que no son del pueblo hacer teshuvá o buscar redención, arrepentimiento y tener vida. O sea, nosotros no somos el único remanente santo. El Espíritu Santo y las aguas. ¿Qué tiene que ver con el Espíritu Santo y las aguas? Donde se manifieste el Espíritu de Dios tiene que haber aguas. Porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si supieras el don de Dios que puso dentro de ti, ¿de tu interior qué? Ay, ay, ay. Le estaba hablando de algo que Dios puso adentro, pero que se iba a activar cuando ella entendiera lo que es el Espíritu de Dios. Estamos acá. Juan 1 del 29 al 34. Mira, yo tengo que lanzarte un poco de cosas, pero ojo que no sé si voy una hora predicando, no, voy menos. Creo. Juan 1 del 29 al 34. Además, la mayoría se congrega una vez a la semana, así que no se pase. Tengo que darte recargado para que te aguante en la cabeza toda la semana y no te me desvíes. Juan 1, del 29 al 34 dice, al día siguiente Juan vio a Yahshua viniendo hacia él y dijo, miren, él es el Cordero de Dios, el que quita, el que está quitando. A mí me encanta porque en esta versión, en otras versiones dice el que quita. Es como que todavía no se viera. Yo lo veo así, pero aquí dice el que está quitando, o sea, te está hablando hasta en un presente, que todavía lo sigue haciendo. ¿Ya? El que está quitando el pecado del mundo y todavía no era crucificado. Ay, ay, ay. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije, después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Yo mismo no sabía quién era él, y a pesar que era su primo. Por eso es que hay gente en tu casa que ni siquiera te reconoce en el espíritu, en el reino. Te tenía que decir. ¿Cómo su primo va a decir yo no sabía quién era? ¿Es en serio? Es como tú, qué sé yo, pues que pues ahí está Jimmy Marielita y Jimmy vea y diga, yo no sabía que ella era mi hermana. María le va a decir, oye, ¿cómo que no sabías? ¿Me captaron? Estamos acá. Como que Jimmy no sabía cómo Dios iba a usar a su hermana. Diga, wow, yo no sabía que a mi hermana, ¿cómo? ¿Estamos? Yo mismo no sabía quién era él, quién él era, pero la razón por la cual yo vine a sumergir en agua fue para que él fuera manifestado en Israel.
era para que Él fuera manifestado. Sumergir en agua para que Él fuera manifestado. O sea, la inmersión en agua iba a causar una manifestación de quién era Él. ¿Ya? Cuando tú eres sumergido, no solo en agua, sino en el Espíritu, va a manifestar quién realmente eres. Estamos acá. Entonces, todo lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo a través de ti, es para desatar una manifestación de quién eres. Porque el mundo tiene que saber quién eres. ¿Me captaron acá? Entonces, ¿cómo puedes decirme que tienes al Espíritu Santo? Que sé que lo tienes, pero nos falta llenura. Porque al ser llenos va a haber una manifestación de quién realmente somos. ¿Y qué es una manifestación? De que la gente que ve la manifestación va a empezar a creer que Dios te está usando a ti. Y de la asignación que tú tienes. ¿Me captaron? Pero no nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de conflictos, de iras, de enojos, de pleito, de crítica, de esto, del otro, que esto no me gusta, que esto sí me gusta, y estás llenado de tonterías y no de la presencia. Estás llenado de que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y no estás lleno de la presencia. Mira, yo te puedo asegurar que tal vez había gente que ni siquiera oraba como tú, leía la Biblia como tú, pero tienen un corazón más dispuesto. Y muchas veces solo con escuchar una adoración se llenaron. Más que el que oró, que el ayunó, que esto, que lo otro. No estoy en contra de eso. Pero no es lo que haces, es como tú lo quieres hacer en tu corazón. Por eso la palabra dice, me adoran de labios para afuera, pero su corazón está lejos. Entonces tú puedes orar, tú puedes estar haciendo esto, pero tal vez tu corazón realmente está en el dinero, en el negocio, en las personas. Y no conoces al Espíritu Santo. ¿Me captan? Ese es el problema con el pueblo actualmente. Oramos, alabamos, lloramos, nos quebrantamos, pero tal vez esa manifestación que tú sientes es porque Dios se ha manifestado. Eso que tú sientes es porque Dios se manifestó y tu cuerpo espiritual reaccionó a la presencia de Dios. Mas no porque tenías una llenura. Entonces no confundamos una reacción de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo por causa de la presencia que por causa de llenura. Por eso tú ves mucha gente que cuando se le ministra, tiembla, se cae al piso, se levantan y siguen en el mismo pleito. Reaccionaron a la presencia, pero nunca fueron libres. Pero hay gente que simplemente no cayeron, no estaban en el piso, fueron ministrados y estaban así. Pero estaban llenos. Y por estar llenos ya no hacen lo mismo que hacían antes. Entonces una cosa es reaccionar a la presencia y otra cosa es que la presencia te cambie porque está dentro de ti, estás lleno. ¿Cómo saber eso si sigues lidiando con el mismo problema de siempre? Entonces no conoces bien cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Por eso es que hay mucha gente que no te presta atención y no te toman en serio como hijo o hija de Dios. A mí ha habido mucha gente que me dice, no, pastor, no hablando de esta iglesia, por si acaso. Cuando he ido a visitar otras iglesias, me han dicho, no, pastor, si yo ya dejo de ir porque yo veo ahí que hay puro hipócrita. Yo digo, ¿pero por qué, príncipe? Porque veo que tiemblan, se caen al piso, salen y ya están. Yo les oigo que critican, que murmuran. Entonces, ¿de qué manifestación o liberación me hablan? Me dicen, pastor. Si la misma gente que le vi temblando y llorando están hablando mal, criticando, o a veces les escucho en la casa discutiendo. ¿De qué manifestación me están hablando? Para mí esos no son hijos de Dios, son un montón de hipócritas. Yo, pastor, cuando sirva a Dios, yo sí me voy a meter bien, pero me molesta que esa gente que tiembla en la iglesia y después yo les veo discutiendo, me vengan a hablar a mí de un Dios. ¿De qué Dios me hablan? ¿Me captan? Si yo les veo mandando al infierno a todo mundo, hablando mal del esposo o de la esposa, ¿de qué Dios me habla esa gente? Yo a esa iglesia no voy, pastor, porque no veo algo que me convenza de que Dios está ahí. Opa, yo hace rato ya le iba a ungir como ministro, ya digo, wow, qué predica, ñaño. ¿En serio? Entonces yo sé que cuando ese hombre se levante, el infierno pone carta de renuncia y hacen fila, los demás dicen, no, con este tipo no nos metemos. Porque él tiene claro lo que es servir a Dios y ser lleno. ¿Me captaron? Entonces me dice, ¿cómo yo puedo creer de esa persona que es hija de Dios si una enfermedad la desarma y me hablan de que Dios le sana todo? ¿Cómo puedo ir a una iglesia de que hablan de que Dios es esto, Dios es el otro y están pasando por peores problemas que yo?
Yo no veo poder de Dios ahí, pastor. ¿Qué? No sé. Pero de lo que dice la Biblia, no veo manifestación ahí. ¿Tiene razón? Sí. ¿Duele? Claro. Los brujos tienen más señales. Si un brujo dice, ¿quién te gusta? La de ahí. Échale este spray en la ropa y vas a ver lo que pasa. Entonces el otro pasa. Y la pelada decía atrás, ay, qué hermoso que eres. Y lo hizo un brujo. Ay, es que brujito, ese hombre me gusta. Ya, tráeme un pedazo de cabello de él. Entonces la pelada se te acerca y te jala el cabello. Ay, perdón, lo siento, disculpa. No, tranquila, mija, tranquila. Ay, loca esa, ¿por qué me jalaría el cabello? Y le da al brujo. Al siguiente día el hombre casándose con esa pelada. Pero nosotros no hacemos ninguna manifestación porque la palabra de Dios dice, estas señales seguirán en los que me confían, en los que me creen. ¿Me captaron? ¿Cómo el brujo tiene mejor pegue que tú? Si el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Pero el pueblo vive problemado con todo mundo. Y más bien el brujo es querido por todo mundo porque él sí le soluciona los problemas a todo mundo y no tiene al Espíritu de Dios. No puedo creer que el diablo haga más milagros que los hijos de Dios. ¿Estamos acá? Si se supone que nosotros somos los que debemos manifestar las señales. Cuando Jesucristo estaba de forma humana aquí en la tierra, ¿tú crees que los brujos le armaban relajo? Pablo mismo confrontó a un brujo y le dijo, hijo del diablo, hijo de toda maldad, que quieres hacer que esta alma se pierda, quedarás ciego ahorita mismo hasta que te arrepientes. El tipo quedó ciego al minuto y el otro hombre creyó. Eso es poder manifestarse y estar lleno del Espíritu Santo. Que lo que tú sueltas ese rato se ve. Pero sueltas algo, pasó un mes, 2 meses, 5 años, 20 años. Ya fuiste llevado a la presencia y no pasó nada. ¿Me captaron? Entonces no es cuestión de venir a la iglesia, escuchar una prédica, llorar, temblar, botarse al piso. Pero tu vida sigue igual de desastrosa. ¿De qué manifestación o de qué presencia o de qué llenura estamos hablando? No conocemos al Espíritu Santo, pero somos buenos para juzgar, para enojarnos, para criticar y para decir al que, entre comillas, no es creyente, que se va a ir al infierno. Y lo dice alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Y que tal vez al que tú dices que tiene que arrepentirse por pecador, tal vez tiene más y mejores oraciones que tú en su intimidad con Dios. Ay, no, yo creo que doy por terminado ahí o nos... ¿Qué hacemos? Versículo 32 de Primera de Juan. Entonces, Juan dio este testimonio: yo vi al Espíritu bajando del cielo como una paloma y permaneciendo. O sea, se mantuvo ahí, no vio que la palomita se fue. Y yo mismo no sabía quién era él, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo: sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, este es el que sumerge en el Espíritu Santo. Este es el que sumerge en el Espíritu, te mete dentro del Espíritu. Yo sé que el Espíritu de Dios está dentro de ti, pero Él te mete adentro del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que ya no te ven a ti, ven a Dios. Tú tienes que meterte adentro del Espíritu. ¿Por qué crees? Bueno, tendrías que comprarte la traducción hebrea. En la versión hebrea, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos escucharon la voz de Dios andar, o sea, Cristo, el verbo, andar en el jardín del Edén. La Reina Valera no está así. Pero en la traducción hebrea directa dice: escuché la voz de Dios andando en el jardín. Tuve miedo y me oculté. Y la traducción hebrea dice que Adán se metió adentro de un árbol. Yo pensé que se iban a dar un trampolín con eso, pero bueno. Señor, ¿qué pasa con mi iglesia? Se metió adentro de un árbol. Quiere decir, supongamos, soy Adán. Y escuchó: Adán, ¿dónde estás? Híjole, me voy a meter aquí adentro. Y solo estaba el árbol. ¿Me captaron? Dice que se metió dentro del árbol. ¿Por qué? Para no mostrar su pecado. Eso es gracia. Pastor, la gracia se manifiesta solo en el nuevo. Falso. Sino, ¿por qué Dios le preguntó a Adán: ¿qué hiciste? ¿Qué significa qué hiciste? Dándole a entender de que si te estás equivocando,
puedes confesar tu pecado y yo voy a arreglar el asunto. ¿Me captaron? No es porque Dios no sabía qué hizo. Le dijo a Adán, ¿qué pasó? Entonces ahí tenía que decir, Señor, no tenía que echarle la culpa a la mujer, sino la mujer que tú me diste. No, Señor, yo fui la cabeza, yo fallé, ten misericordia de mí. Podía acceder, porque todavía no había juicio. Pero como el bonito echó la culpa a otro y la otra echó la culpa al otro, hubo juicio, porque dijo, ninguno de los de aquí accedió a la gracia para ser redimido. Entonces ahí viene el juicio. Porque no hubo arrepentimiento. Entonces nos estaba dando una luz de lo que sería el apocalipsis si no hay arrepentimiento. ¿Me captaron? Estamos acá. Porque Eva pudo haber comido el fruto, pero no, Dios todavía no se manifestaba. El rato que Adán, ahí Dios dijo, ¿qué hiciste? ¿Me captaron? O sea, Eva la pudo haber fregado, porque la palabra de Dios dice que fue la mujer que tentó al hombre. Eva la podía haber fregado, pero mientras el hombre no cae. Eva podía haber hecho tonteras, pero mientras la cabeza no cae. Hombres, sacerdotes de casa, es con ustedes si no se dieron cuenta. El diablo puede estar tentando a toda tu familia, pero si tú no caes. Si yo hubiese estado en la banca, me soltaban eso, me levantaba, aleluya, y azotaba mi chaqueta contra el piso del gozo. Pero bueno, ¿me captaron? Varones, puede haber tentación en tu casa, pero si tú no caes. Puede haber influencia demoníaca, pero si tú no caes. Eva comió, no pasaba nada. Adán comió, se armó el relajo. Y aún así Dios le dijo, ¿qué hiciste? Y él podía decir, fallé. Y la cabeza podía haber sido redimida. Y si era redimida la cabeza, todo el cuerpo iba bien. Y ahorita seguíamos en el jardín. ¿Qué significa esto? Que no es que ¿qué hiciste? Sino que reconozcas que realmente fallaste y pidas perdón para que haya una redención. ¿Te estoy hablando de gracia en el primer libro? Sí. ¿Me captaron? Dios siempre hubo gracia, no solo en el Nuevo Testamento. Porque en Génesis, por eso Jesús dijo en un principio, en Génesis es la manifestación, la clave, el códex, el códice de todo lo que está después hasta Apocalipsis. Es más, Génesis se conecta de una saltándose todos los libros de Apocalipsis. De una. ¿Me captaron? Ay, 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 bendito Padre. Por eso dice en Génesis 1, en el principio, de cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y un viento, aquí dice viento, delante de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. El soplo, el espíritu. En la traducción, en la mesiánica, ¿qué te dice? Vamos, para no alargarme mucho. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra estaba invisible, y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Señor se movía sobre las superficies de las aguas. Mira, Dios y las aguas, Dios y el bautizo, el Espíritu se movía sobre las aguas. Eres entre 80 y 75% agua. Éxodo 1. Hoy van a ver palabra, muchachos. No me dirán que solo vinieron para la presentación del niño, ¿no? Es parte de la prédica. Si vinieron solo para eso, dile al que está al lado tuyo, arrepiéntete. Cristo viene. Yo iba a hacer la presentación al principio, pero el Espíritu Santo me dijo no, al final. Porque pues, al final. Alaba la gloria. Estamos acá. Éxodo 1, del 1 al 6 dice. A ver, no, espérame. Estoy mal acá yo. Éxodo 14, perdón. Del 1 al 6. Éxodo 14, déjame corregir acá. Yo digo, Éxodo 1 no tiene que ver con lo que voy a soltar. Ay.
Estoy emocionado haciendo la prédica. Éxodo 14 del 1 al 6 dice, y Dios dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pillarot, ante Migdol, en el mar frente a Baal-Zephón. Acampen frente a él junto al mar. Entonces Faraón dirá a los hijos de Israel, están errando en el campo sin dirección en el desierto los ha encerrado. El enemigo piensa que tú andas sin dirección, ¿no? Entonces las estrategias de Dios es hacer pensar al enemigo que tú andas sin dirección en el desierto. Ojo con esto. Porque Dios le dijo a Moisés, haz que el pueblo acampe acá para que Faraón piense que ustedes están sin dirección, porque Faraón va a decir, ay, qué brutos, se fueron al Mar Rojo y ahí no hay salida. Cayeron, ellos estaban andando sin dirección. Pero lo que a ti te parece algo que no tiene dirección es porque Dios va a abrir algo que humanamente no se puede abrir. El pueblo podía cruzar nadando, podía cruzar en barcos, en lanchas, en botes, lo que sea, pero no lo tenían. ¿Me captaron? Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá, así obtendré gloria para mí mismo. Tú tienes que entender que hay cosas que Dios quiere hacer para que se manifieste gloria. Estamos acá. A costa del Faraón y su ejército. Y los egipcios reconocerán al fin que yo soy Dios, y el pueblo hizo como le fue ordenado. O sea, Dios endurecía el corazón de la cabeza de Egipto, el Faraón, para que los egipcios se dieran cuenta que el Dios que está con Israel es el verdadero Dios y no las animales, personas con cabeza de perro y de gato que ellos adoraban. ¿Me captaron? Quería demostrar por medio de eso a Egipto que hay un Dios verdadero y que ellos podían acceder a eso también. Porque no es que Dios quería exterminar a los egipcios, quería demostrarles la gloria de Dios. ¿Me captaron? ¿A qué voy en esto? Así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los otros carruajes en Egipto, junto con sus comandantes. No llevó al pueblo como tal, sino al ejército. Pero a causa de lo que pasó, el pueblo egipcio vio que el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Me captaron? Porque hay pueblo que vivía en Egipto que salió con Israel también. No salieron solo los israelitas. Entonces ellos vieron el poder y se quedaron insertados ahí. ¿Ok? Versículo 13. Moisés respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos. Dejen de ser tan temerosos. Estamos acá. Permanezcan quietos. O sea, Dios te está diciendo, deja de estresarte tanto, deja de estar, ay, es que hay que hacer, ay, es que esto por acá, ay, es que por aquí, ay, es que allá, ay, es que esto, ay, es que el otro. Deja de estresarte tanto, quédate quieto en un solo sitio para que veas lo que Dios quiere hacer. Hay muchas veces que tú tienes que dejar de estarte moviendo tanto y quedarte quieto en ese sitio, sea tu casa, sea tu trabajo, sea donde sea, para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo. Pero hay gente que está tan inquieta y se mueve tanto que no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo alrededor de ellos. Hay una sierva de una iglesia de Guayaquil, de una de las casas de oración de Guayaquil, que estaba un poco sufrida porque decía, ay, el pastor me sacó de la dirección de niños. ¿Ya? Y estoy molesta con eso, me voy a cambiar de iglesia. Clásico, ¿no? O sea, hace algo el pastor y la gente se molesta, ¿no? Pues bueno, pasa porque pues como no están conectados con lo que Dios quiere hacer, pues piensan que todo es humano, ¿no? Entonces dice, ay, me voy a cambiar de iglesia. Mi esposa con santa paciencia le dijo, no, cabezona, ven acá. No te cambies por esto. Pero es que no, yo estaba a cargo de los niños, entonces ya puso a otro, entonces quiere decir que, ay, ¿y ahora yo qué hago? Pero es que el pastor te está, mira, cuando hay este evento, ¿quién hace esto? Tú. Cuando hay que ir a hacer algo y el pastor no puede ir, ¿quién hace? Tú. Cuando hay que hacer una presentación, un evento, ¿quién hace? Tú. Ya, ¿y eso de qué me sirve? ¿No te estás dando cuenta que tienes un don de palabra y que Dios te está usando para dirigir cosas? Entonces te sacó de un ministerio de niños, y no es que estoy diciendo que el ministerio de niños sea de menos, no, por favor, porque están armando a los futuros pastores, profetas, evangelistas, ya, pero le sacó de un sitio para usar el don que ella que tiene para alcanzar a la gente. Entonces Dios le estaba activando en una unción para agarrar a las masas, y no se daba cuenta hasta que se le habló. Dijo, ay, cierto, yo que me iba a ir de la iglesia. Porque si se iba de la iglesia le tocaba arrancar de cero. Porque no es que, en la otra iglesia era pues de diácono. Ya, pero aquí pues, allá podría haber sido un querubín, pero acá tenemos que ver. Y eso tal vez te puede tomar un año. Y en ese año, donde Dios te puso, al principio ya hubieses evolucionado más en las cosas de Dios.
Pero tú mismo fuiste como Jonás y te fuiste para atrás. ¿Me captaron? Pero así somos. No nos damos cuenta de lo que Dios está queriendo hacer. ¿Estamos acá? Ay, mi Madre Santa que está en el cielo. Vamos a ver acá. Hechos 2 del 1 al 4. Vamos, ya acabo. Ten paciencia, señores, Dios mío. A los tiempos que te les predico, no sean así. Claro. Confirma, Avi. ¿No es cierto? Ya, pues déjame despapallarme un poco. Hechos 2 del 1 al 4 dice, la festividad de Shavuot completamente llegó a la cuenta del Omer y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde ellos estaban. Entonces vieron que lucía algo como llamas de fuego que se paraba y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les habilitaba para expresarse. ¿Estamos acá? Eso lo tenemos claro. Ezequiel 37. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, siempre tiene que haber un estruendo o un sacudimiento. ¿Estamos acá? Amén. Ezequiel 37. Déjame abrir acá más rapidito. ¿Dónde me metiste, Ezequiel? Ezequiel 37, del 4 al 10. Para los que no les gusta leer mucho Biblia, hoy aquí están pasando trabajo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y di a ellos, huesos secos, oigan palabra de Yahweh o de Dios. A estos huesos Dios dice, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo atraeré a ustedes, ojo, yo traeré a ustedes ligamentos, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con la piel y pondré aliento, mi espíritu en ustedes y vivirán y sabrán lo que yo soy Dios. Tú no puedes saber nada de Dios si no tienes al Espíritu de Dios adentro. Se profetizó sobre esos huesos, pero dijo, pondré mi aliento sobre esos huesos y ahí sabrán que yo soy Dios. ¿Me captaron? La forma en que tú conozcas a Dios es teniendo al Espíritu de Dios adentro y es Dios quien te pone su Espíritu adentro. ¿Ya? Yo puedo imponerte manos, pero si no es Dios el que te pone el Espíritu, no va a pasar nada. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban cada uno en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo, profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, di a los huesos que Dios Elohim dice, ven de los 4 vientos, aliento y sopla sobre estos muertos para que puedan vivir. Así que profeticé y fui ordenado, y fui ordenando al aliento, y vino a ellos, y vinieron y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Eso para mí es el libro de Hechos purito, si no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ellos estaban juntos como los huesos, unánimes. Y dice que se soltó palabra y vino el Espíritu y sacudió toda la casa. Aquí sacudió los huesos. Y vino desde el cielo. Y aquí dice que habló para que venga aliento desde el cielo. Es lo mismo. Yo cuando leía Hechos de Ezequiel dije, esto está conectado. Porque el Espíritu de Dios cuando va a dar vida a lo que está seco y muerto y desactivado, lo sacude, lo estremece. Y le dio vida a los huesos. Le dio vida a los apóstoles y discípulos y eran usados según como el Espíritu quería que les use. Y aquí se convirtió en una gran congregación, en un gran pueblo, en un gran ejército al servicio de. ¿Me captaron? Estamos acá. Juan 14. Del 15 al 31. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Significa que es guardar, tenerlos acá. Pondré mis leyes, ya no en tablas de piedra, sino en su corazón, para que nadie les cueste obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. ¿Me captaron? Entonces, el Espíritu de Dios no es la unción, es Dios. Pero el Espíritu de Dios te unge para hacer algo. ¿Estamos? Y yo le pediré al Padre y les dará otro consejero, consolador como yo.
Jesús te está diciendo, yo le pido al Padre que envíe al Espíritu Santo, que es otro consejero y consolador como yo. O sea, lo mismo que hace Jesús cuando estaba caminando en cuerpo físico aquí en la tierra, va a ser el Espíritu de Dios, pero tú no lo estás aprovechando. ¿Me captaron? Otro consolador y otro consejero. Pero sí, pues sigue llamando ahí al profeta o a la profeta por teléfono para que te consuelen. Y ahí el Espíritu Santo está sentado al lado tuyo, esperando a que le preguntes algo. Pero si te gusta llamar a quien no debes para que te esté diciendo, saca la bazuca, mece la batea, destapa el arroz, pon la olla y apaga la flema. Prende la llama, sopla el carbón, qué sé yo. Y ahí sí estás contento. Pero el Espíritu de Dios al lado tuyo, sentado, cruzado los brazos, esperando a que le prestes atención. Pero te gusta escuchar la voz de hombre en vez de escuchar la voz del cielo. O me meto en los grupos de oración porque ahí hay fuego. Si ustedes me hubiesen visto en el retiro de Tulcán, todo el mundo me preguntó, y pastor, ¿por qué no asomó a la oración de la madrugada? ¿Y por qué no fue? ¿Ya? Todo el mundo se metió en el sitio donde se estaban congregando a orar. Yo me fui a una esquina, me tapé con mi talit, me puse mis auriculares y puse alabanza a tope. Pero pastor, ¿por qué no fue allá donde estábamos? Muchos pensaron que el pastor era un antisocial, un ridículo, un tirado de presumido que no quiere estar con la gente. No, pero si entiendes el versículo que dice que Jesús fue con sus discípulos a orar y ellos se quedaron allá y él fue solo allá. Entonces, cuando tú vas a un retiro y le vas a ver al pastor de antisocial, es por una razón. Porque en esa esquina donde yo estaba, Dios me estaba mostrando cosas. Y si yo me ponía donde estaba el resto de gente, el resto de pastores, el resto de pueblo, me tenía que unir en un solo sentir con ellos para orar en ese sentir. Y no hubiese recibido la revelación que recibí allá. ¿Me captaron? Por eso Dios o Jesús le decía a los discípulos, quédense ahí, y después venía y les encontraba roncando. No han podido velar ni siquiera una hora. Estamos acá. No han podido velar ni siquiera una hora. Entonces, ¿qué significa? Yo tenía que separarme para que el Consolador me muestre lo que me tenía que mostrar. Porque muy diferente al resto de pueblo que fue allá, no sé si se hayan concentrado en eso, pero yo fui a que Dios trate conmigo, por eso se llama retiro, entonces yo me retiré. Entonces una cosa, yo soy bien antisocial en las oraciones, no me gustan las oraciones en grupo. Perdón, yo sé que por ahí los religiosos me van a hacer picadillo y van a decir, ¡ay, no le gusta estar ahí en un mismo sentir! No me gusta orar en grupo, porque me toca alinearme a lo que va a pedir ahí la gente. Y después no tengo tiempo para yo hablar de cosas muy puntuales con Dios, porque ya usé ese tiempo. Entonces, si a mí me dicen, pastor, conéctese en el grupo de oración 3 de la mañana. Ok, me conecto, oro, bonito. Pero después me fui de 3 a 6 de la mañana. ¿Y después a qué horas oro por lo que tengo que orar? En mi caso es así. Entonces, por eso el pastor es antisocial en los grupos de oración. No es que no quiera, es que no, por ese asunto, ¿me captan? Entonces mucha gente piensa que el pastor se cree mucho, que es presumido, o que esto, que el otro, o que es antisocial, no. Pero yo necesito entender ciertas cosas. Por eso cuando nombraron a los primeros diáconos, ¿qué dijeron los apóstoles? Necesitamos estar concentrados ¿en qué? Vamos, los que leen palabra. En estudiar las escrituras y... No me digan que no leen. En oración. Hechos 6. Cuando escogen a los primeros diáconos. Dios mío, lean palabra por amor a Cristo. ¡Ay! Ahora entiendo por qué lloraba el Kiko ahí en la pared. Ahí. Ya, bueno. Estamos acá. Hay veces que tienes que estar concentrado. Entonces hay mucha gente acá que quiere unirse al chat de madrugada de la oración. Perfecto, yo lo respeto. Por favor, no me burlo de eso. En serio, está bien. Pero tienes que ver que no interrumpa con tu tiempo personal con Dios. Porque una cosa es una oración con grupo, con todos los hermanos. Perfecto. Pero si tú ves, a mí me invitan a muchos chats de oración. Yo les digo, muchas gracias. No, ay, pero pastor, qué horror. Pues si es de Dios. Ñañito lindo, tengo cosas puntuales por las que orar. Y justo tengo ese tiempo. Entonces yo tengo que pesar en recibir asignaciones y directrices que Dios quiere hacer con el pueblo y conmigo, o ponerme a orar en grupo contigo. Entonces, ¿qué es más importante? Esto. ¿Me captaron? Esto es lo importante, porque de los que están sentados aquí es por lo que yo tengo que rendir cuentas.
Entonces, si me meto en el chat de oración a estar orando por Raimundo y todo mundo, en vez de concentrarme en lo que Dios quiere hacer acá, después que te predico, me voy a estar inventando y ver ahí sermones de Spurgeon. Esto está bueno. No. Porque sé que lo que Dios en intimidad me habla, en el momento que Él quiere hablarme, es por lo que tu corazón necesita oír. Pero si me meto en el chat de oración, por más de que me suelten palabras, que me hablen el apóstol o la apóstola o la profeta o el profeta y me suelten ahí, no me sirve porque no me estoy conectando con el Eterno para lo que Él quiere hacer con esta casa de oración. Por eso Jesús, cuando oró solo, estaba orando solo, Dios le dio la asignación de cuántos discípulos escoger, incluso al que le iba a traicionar y el que le iba a robar de las ofrendas. Tenía que escogerle a él, pero si no oraba ahí a solas, no recibía esa revelación. ¿Me captaron? Estamos acá. Santo Padre. Yo le pediré al Padre que les dé otro consejero, consolador como yo, el Espíritu de la verdad. Necesito que me regalen 15 minutos, por favor, para que éste esté con ustedes para siempre. Es por eso que el pueblo tiene que conocer al Espíritu, porque Él va a estar contigo para siempre. ¿Qué significa? Aquí y arriba. Eso es para siempre, porque nosotros no somos eternos. Entonces, ¿por qué te dice para siempre? No va a estar con tu cuerpo ahí en la tumba, porque ahí ya no hay vida, pues. Entonces te mueres, eres sacado de aquí y sigue contigo, porque es Dios, está en todo lado, está en el cielo, está donde está el trono y está acá abajo al mismo tiempo. Bueno, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Se me fueron. El mundo no lo ve, ni le conoce. Tú tienes que aprender a verlo y conocerlo. Mira, mi compañera de trabajo, que no te voy a decir el nombre, pero ella, el Espíritu de Dios me hizo sentir hace 2 años atrás, cuando recién empecé a trabajar con ella en la consulta, me hizo ver que ella tenía una esencia divina adentro, un depósito de Dios adentro. Y yo le dije, oye, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, dale, porque tú tienes un don y tiene que activarse. Y la pelada nunca había leído la Biblia. Cerró los ojos y dije, Espíritu Santo, manifiéstate. Y mientras ella oraba con los ojos cerrados, pegó un grito. Y le digo, ¿qué ves? No abras los ojos. Veo una luz que viene caminando hacia mí. Y la pelada nunca había escuchado de Dios. ¿Cómo entiendes eso? Tienes que aprender a percibir lo que la gente porta adentro. Una chica que se mueve solo en ciencia, porque sabe de medicina, obviamente, pero vio la manifestación de Dios, cerrada los ojos, vio al Espíritu. En los del mundo no me ven. Ella ni siquiera había hecho la oración de salvación y yo oré para que el Espíritu se le manifestara. ¿Y por qué oré? Porque el Espíritu de Dios me dijo, ora por ella que me la voy a revelar. Oré por ella y ella con los ojos cerrados, como que le pusieron una linterna aquí. Me dijo, no me pusiste una linterna acá. No, vi una luz que se me acercaba, como cuando me ponen una linterna con los ojos cerrados. Igualito. Se le manifestó el Espíritu como una luz. ¿Me captaron? Y es una chica que no entendía las cosas. Entonces, por eso que tú debes de entender cómo trabaja el Espíritu Santo. Para mí es importante que entiendas cómo trabaja el Espíritu Santo. No lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y está unido con ustedes. Pongámonos de pie. Él está con ustedes. Va. Yo no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más, en un poco de tiempo, ya el mundo no me verá más, dijo Jesús, pero ustedes me verán, porque yo vivo en ustedes, también vivirán ustedes. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a Él. Señor, revélate a mí mismo, pero si no obedeces los mandamientos. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Qué estás al revelarte a ti mismo a nosotros y no al mundo? Jesucristo le dijo, o le respondió, si alguno me ama y guarda mi palabra, y mi Padre le amará a él, e iremos a él
y haremos nuestro hogar con Él. Si tú amas a Jesús, amas al Padre, Él y el Padre van donde ti y hacen uno contigo y vivirán contigo. Y hacen un hogar contigo. Hacen un hogar contigo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que está oyendo no es mía, sino la que el Padre me envió. Jesús nunca hacía algo por su cuenta, sino lo que el Padre le enviaba. Yo les he dicho estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Mas el consejero. ¿Qué es un consejero? Que te da consejo. Ahora, yo no sé, pues levante la mano a que el Espíritu de Dios le ha dado consejo. ¿Ya? ¿Qué te dice? No, esto no así, esto así. Pero no solo que te dé consejo, sino que lo obedezcas. Que el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todo esto y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo que yo dejo con ustedes es paz. Les estoy dando mi paz, no como la forma en que el mundo da. No se permitan a ustedes mismos estar enfadados o asustados. ¿Qué dice? No se permitan ustedes mismos estar enfadados o asustados. ¿Estamos acá? Pero pasan solo enojados, pasan solo enfadados, pasan solo con miedo. También yo les he dicho a ustedes ahora que suceda para que confíen cuando realmente suceda. No estaré hablando con ustedes por mucho tiempo, dijo Jesús, porque el gobernador de este mundo está viniendo, o sea, el diablo. Él no tiene ningún derecho sobre mí. No tiene ningún derecho sobre Jesús como hijo de Dios. El diablo no tiene ningún derecho sobre ti porque eres hijo, hija de Dios. Más bien, esto está pasando para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre y que yo hago como el Padre me ordenó. Levántense y vamos en marcha, decía Jesús. Ay, mi Padre. Hay unciones que se manifiestan con la oración y hay unciones que se manifiestan con la alabanza. Hay liberaciones que se hacen con la alabanza y hay liberaciones que se hacen solo orando. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué pasó? El pueblo oraba, descendió el ángel de Dios, entró en la cárcel. Pedro estaba encerrado con muchos, por detrás de muchas puertas en la parte céntrica de la cárcel y muchos soldados lo estaban cuidando porque al siguiente día iba a ser juzgado. ¿Y qué crees? Lo iban a crucificar, iba a morir como murió Jesús. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? El pueblo oró y dice que descendió un ángel y abrió las puertas y le hizo salir y le llevó hasta la casa. Pero cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos empezaron a alabar y adorar. Las cadenas se rompieron, los grilletes se rompieron, la cárcel tembló. Ellos no se salieron de la cárcel, estaban ahí. Y hasta los soldados creo que recibieron a Cristo. Entonces, hay unciones que se manifiestan cuando tú alabas. Cuando tú alabas hay una liberación. Que la gente que está al lado tuyo ve el poder de Dios manifestarse. Cuando tú alabas, ve el poder de Dios manifestarse. Por eso es importante que sepas adorar y alabar en espíritu y en verdad. Para las cadenas que tú tengas en la mano, que el enemigo te haya puesto. Porque Pablo, a pesar de ser creyente, los enemigos de Dios lo encarcelaron. Entonces no pienses que tú, por ser creyente, el enemigo no te va a encarcelar en algo. Porque si el enemigo te encarcela en algo, no es porque el enemigo tiene poder sobre ti. Es porque Dios está permitiendo que el enemigo te encierre por un tiempo o te anule por un tiempo para que tú aprendas a alabar y sepas cómo se manifiesta esa unción para romper cadenas y que la gente que está alrededor tuyo sea libre. Estamos acá, ñaño. Claro, eso es la alabanza que le estoy hablando. Estamos acá. Bendito. Déjame orar para terminar con la prédica de hoy porque tenemos presentación de niño. Eterno soberano, gracias por este tiempo. Me faltó darte, pero se me va media hora más y no han de querer. ¿Sí? Iba a soltar algo más, pero no, después se resentía. ¿Sí o no, Jennicita? Eso queda para la próxima prédica mejor. Padre eterno, gracias por este tiempo, soberano Rey. Gracias por lo que tú haces. Gracias porque tu pueblo pues ama tu palabra y te ama a ti. Bendito Dios, que sea tu poder manifestándose a través de cada uno de nosotros, Rey de Gloria. Gracias por haberme permitido hablar, Padre. Me faltó tiempo, pero veré si lo suelto el siguiente sábado, según tu gracia y misericordia, Dios eterno. Gracias por quien tú eres, gracias por tu pueblo, eterno Dios. Gracias, soberano.
Damos por despedida esta prédica de hoy, Padre de Gloria. Bendecimos a la gente que nos va a ver en redes sociales cuando el video esté subido. Gracias, Espíritu Santo. Padre Celestial, permíteme orar por diezmos y ofrendas que se dan en esta casa. Bendito Dios, gracias por cada diezmo y ofrenda que se da en tu casa. Padre de Gloria, gracias por todo dador alegre, que no es por orden humano, sino porque está escrito en tu palabra que así debe hacer. Así que te doy gracias, Dios soberano, por cada diezmo y ofrenda que se da en esta casa. Bendito Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por las nuevas puertas que se van a abrir. Gracias porque el nuevo despertar de tu pueblo se viene. Gracias porque era necesario que tu pueblo esté dormido, que tu iglesia esté dormida para que haya un despertar. Y el despertar lo va a hacer el Espíritu de Dios en tu vida. Yo creo que Dios tiene el poder para despertarte de esas tinieblas en las cuales, o en esa oscuridad en la cual te has sumergido. Pero el Espíritu de Dios te va a alumbrar para que tengas un despertar en el Espíritu. Si no estabas dormido, no se te podía despertar. Así que te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que te vas a manifestar a cada persona, te crean o no, muy independientemente si crees en Dios o no, o si tienes fe o no. Yo sé que la palabra soltada aquí va a causar que el Espíritu de Dios se te meta en los sueños y te va a inquietar. Y vas a saber que es Dios y que la palabra que se soltó hoy es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias, Padre, por cada diezmo y ofrenda. Los que deseen cumplir con ese mandato, pues bien pueden hacerlo. Ay, mi madre. Oremos para despedir la prédica. Que Jehová bendiga, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua. Damos gracias, Señor, por la reunión de hoy. Dios es bueno todo el tiempo, amado.